La Revolución Industrial fue un periodo histórico comprendido entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en el que Gran Bretaña, en primer lugar, y el resto de Europa continental después, sufren el mayor conjunto de transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales de la historia de la humanidad, desde el Neolítico. Características socioculturales. Sobre una sociedad capitalista de clases, la aristocracia y el clero dan paso a la burguesía. Los burgueses eran los dueños de las fábricas, de la maquinaria, de las materias primas, de los productos manufacturados y de una importante parte de tierras agrícolas e inmuebles urbanos. Ellos gozaban de una posición acomodada y su forma de vida contrastaba profundamente con la de los obreros. El proletariado son los obreros industriales que vivían en las ciudades. Ellos vivían en condiciones de vida muy difíciles, sometidos a extenuantes jornadas de trabajo en fábricas, sin condiciones de higiene y seguridad, con bajos salarios, carecían de derechos laborales y de seguros de jubilación o paro. Ellos vivían hacinados en barrios miserables junto a fábricas y minas. Es importante destacar que las ciudades no fueron acompañadas de una planificación urbana y de ahí la carencia de servicios básicos como agua corriente, alcantarillado. Por lo tanto, la falta de higiene era absoluta. La estructura política de la revolución industrial. La forma del Estado durante el antiguo régimen es la monarquía absoluta. El rey consideraba que su poder es de origen divino y por tanto ilimitado, que solo respondía ante Dios. Los monarcas absolutos concentran en sus manos el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, mandando sobre el ejército y todas las instituciones del Estado. El Estado en su conjunto incluye sus habitantes y súbditos, que son una propiedad personal del rey. Los territorios ingleses en América del Norte eran colonias, no todas eran iguales, ya que al establecer el rey otorgaba un estatuto, pero regidas por leyes coloniales dictadas por la corona. Con la revolución industrial terminó por desaparecer en Inglaterra el régimen absolutista. Este dio paso a una monarquía más liberal y sustentada en las bases de una monarquía constitucional. Gracias a la escasa injerencia que comenzó a tener la corona en la economía, la nueva burguesía industrial comenzó a tomar papeles importantes en las. Personajes influyentes. John Gay. John Gay era un inventor inglés. Él inventó la lanzadera volante durante la Revolución Industrial en Europa. Para tal momento, la manufactura textil de algodón estaba dividida entre la labor de los hiladores y la de los tejedores. El gran problema que presentaba en este momento tal manufactura era el desfaste temporal entre estas dos actividades. Se requería de 5 hiladores para suministrar el suficiente material de trabajo a un tejedor. La implementación de la lanzadera volante acentuó aún más esta diferencia en la cadena de producción de los tejidos de algodón. Atrajo la atención de las esferas técnicas y científicas hacia la industria textilera, dando origen al progreso técnico que iniciaría la revolución industrial en Inglaterra. James Watt. James Watt fue un matemático que introdujo diversas mejoras en la máquina de vapor, como la producción de movimiento rotatorio, el pistón de doble acción, el indicador de presión y el control automático de la velocidad de la máquina. De esta forma, consiguió un instrumento práctico con una potencia capaz de mover maquinaria pesada, lo que trajo consigo el surgimiento de fábricas y una producción en masa. Las aplicaciones prácticas de las máquinas de vapor fueron muy importantes en la minería, donde se utilizaron sobre todo como dispositivos de accionamiento de las bombas destinadas a evacuar el agua de las galerías profundas, aunque desde muy pronto también se emplearon como máquinas de elevación, transporte y extracción. El éxito conseguido hace que su modelo se expanda rápidamente por Londres, Manchester y Birmingham, ciudades en las que empiezan a experimentarse los inicios de la revolución industrial. George Stephenson, ingeniero mecánico inglés que inventó la locomotora de vapor. Creó la locomotora Blücher en 1814, que fue perfeccionando sucesivamente hasta que en 1821 convenció a los promotores del proyecto de ferrocarril de Stockton a Darlington para que éste fuera tirado por una locomotora de vapor y no por caballos. Así surgió la primera línea ferroviaria moderna, construida por Stephenson en 1825. El éxito hizo que le llamaran para construir la línea de Liverpool a Manchester, mucho más larga. En aquella ocasión, su locomotora Rocket ganó una carrera con otras locomotoras que aspiraban a emplearse en la línea en 1829.
La construcción de redes ferroviarias dio un empuje definitivo a la revolución industrial al incrementar notablemente la demanda de carbón, hierro y maquinaria y facilitar el transporte de mercancías pesadas y personas. Karl Marx, gran filósofo intelectual y comunista. Él presenta el llamado materialismo histórico, sistema mundo y la teoría crítica para frenar y corregir la visión neoliberal que se venía manejando a principios del siglo XX. La interpretación económica que realizó Karl Marx ha constituido la de mayor importancia. Una de sus teorías más conocidas en este ámbito es la teoría del valor, donde sostiene que el valor económico de un producto o un servicio viene determinado por la cantidad total de trabajo que se necesita para producirlo. Karl Marx y Friedrich Engels proponen los siguientes cambios: que desaparezca la propiedad privada, la creación de un sistema que logre satisfacer las necesidades y que el proletariado ocupe el poder. Administración durante la Revolución Industrial. Con la invención de la máquina a vapor por James Watt y el telar se modifica la estructura social y comercial de la época. Nace la burguesía, quienes vienen siendo los empresarios o los dueños de los medios de producción. En los talleres artesanales, dando paso a las grandes empresas y dando como consecuencia la mecanización de la industria y la agricultura, la aplicación de la fuerza motriz, avances de los transportes y comunicaciones y el desarrollo de las fábricas. Con las máquinas, las cuales se generaban producción masiva en corto tiempo, se reemplaza la mano de obra, originándose el despido de mucho personal obrero, pero se necesita tecnificación y entrenamiento para el manejo de las máquinas. Nace la necesidad de que hayan especialistas en administración de la mano de obra, tecnificándose y ubicándose como ciencia, ya que se considera que se aplica a cualquier actividad organizada, incrementando la productividad en grandes escalas dentro de las empresas, motivo por el cual surgen dos escuelas: la escuela clásica, quien se preocupa de la eficacia y la productividad, y la escuela científica, quien aplica la observación y la medición para evitar desperdicios y pérdidas empresariales. La administración juega un papel trascendente, ya que los dueños de las industrias, al contar con más recursos, tuvieron la necesidad de organizarlos administrarlos e invertirlos, contratando mano de obra y especialización y dividiendo el trabajo, y contar con un personal capaz de planear, organizar, dirigir y controlar. Fue necesario el desarrollo de especialistas y administradores fijos para que resolvieran los inconvenientes de la fábrica, ya que la carente base científica, la explotación del trabajador, malas condiciones del trabajo como horarios extras, insalubridad y peligro, originaron un pensamiento social a favor de los trabajadores que proporcionó investigación, madurez en las disciplinas administrativas, dando como consecuencia la creciente legislación y tendía a proteger y a defender la integridad física del trabajador, y como consecuencia la colectividad, la administración y la gerencia de las empresas industriales pasan a ser preocupación permanente de sus propietarios.